Entonces lo que estamos planteando hoy, lo que hoy nos tocaría analizar, tiene que ver con el desempeño de Estados Unidos. Washington básicamente sabemos entonces que aflojó, aunque sea temporalmente, las sanciones sobre el petróleo ruso, ya cargado en buques. Esa famosa flota en las sombras que perseguía a Occidente, ahora parece que no es tan mala. Y si es necesario utilizar ese petróleo para presionar a la baja sobre el precio del petróleo, bueno, bien sería algo interesante hacer, ¿no? Y no canso de resaltar, no me canso de resaltar cómo Estados Unidos toma decisiones como si fuera el dueño del mundo. Porque no son sanciones de las Naciones Unidas, son sanciones de Estados Unidos en lo particular. Y esto no es, y es obvio, ¿no? No es solo un gesto hacia Moscú. No es que Trump dijo, bueno, Vladimir, te voy a dar una mano. Esto es básicamente una medida de emergencia que se toma para sumar más oferta a la que ya están haciendo con el G7 que empieza a quemar sus reservas, y de esta manera pretender frenar el impacto sobre los precios. Algo que ya de por sí se revelaba en el cálculo inicial sobre la duración y costo económico de la campaña. O sea, básicamente salió mal, fue defectuoso. Lo que se planificó una campaña de 2 o 3 días, ya estamos en ¿cuánto? En 12 días, 13 días, y esto no se soluciona. Y acuérdense que nosotros habíamos dicho, si Irán pasa las primeras 10, 15 días, las primeras 2 semanas, la cosa se va a empezar a complicar, porque la guerra va a dejar de ser una guerra relámpago, como intentó Estados Unidos e Israel, y va a empezar a ser una guerra de verdad, a largo plazo, donde Irán pasó lo peor, aguantó el cimbronazo, no se desmoronaron las instituciones iraníes. Toda esa cuestión de que el pueblo iraní estaba esperando y que había que liberarlo de la opresión de un gobierno tiránico y toda esa cuestión que nos contaron, evidentemente se cae sola, porque si hubiese tanto malestar y tanto eran los agitadores que se oponían a esto, hubiesen salido a la calle y hubiesen tomado el poder. ¿Qué más querían ahora? El gobierno bajo ataque directo, con muchos de sus principales líderes muertos, que era lo que esperaban, y no salieron. ¿Y no salieron por qué? Porque ya había sido eso desmantelado. Quizá hubo un error de timing, creo que el levantamiento que intentaron antes, se intentó antes un levantamiento para ablandar las condiciones para que se caiga el gobierno, pero evidentemente tenían que haber hecho caso a aquellos informes de la CIA que decían que no iba a caer el gobierno de esta manera. ¿Quién fue el responsable de esta acción? El Mossad fue. El Mossad sabía que esto no iba a funcionar así, y lo único que hizo fue mentir, o realmente creía en lo que estaba haciendo. Porque acá están esas dos posibilidades, que el Mossad hizo una evaluación incorrecta y creía que se iba a derrumbar todo cuando empiecen a caer las bombas en Irán, o la segunda posibilidad es que el Mossad sabía que esto no iba a suceder, pero prefirió hacerle creer a los estadounidenses que sí iba a suceder, empujarlos a una guerra, y bueno, una vez metidos en el medio de la guerra, Estados Unidos tendrá que hacer el esfuerzo necesario para ganarla, por lo menos según la óptica israelí. Bueno, básicamente lo que sí sabemos entonces es que el cálculo inicial se fue al demonio, el costo de la campaña está siendo muchísimo más alto del esperado, y sobre todo el costo político, no solo el económico. La exención esta que le dan a Rusia para vender sus cargamentos embarcados, que no sé bien cómo van a verificar qué cargamentos estaban o no embarcados, si se supone que eso no lo reconoce Occidente y con qué derecho, y bueno, una serie de cosas. Pero si van a mirar para otro lado, oficialmente ahora, hasta el 11 de abril. Un mes. O sea, quiere decir que a los 10 días, 12 días de guerra que ya llevábamos, le vamos a sumar potencialmente otra vez más. Porque si no, hubiesen hecho esta extensión más corta. Todo esto para descomprimir el mercado. Entonces, parece que acá ha habido un error grave. Primero, subestimando la resistencia del sistema iraní. Esto fue clave. Y el otro es sobreestimando las propias capacidades para imponer una solución rápida sin pagar un costo regional y económico que sea absolutamente desproporcionado, ¿no? La propia evolución de los hechos nos está indicando esto.
Por eso decía, si uno tiene información reservada, maravilloso, pero yo la verdad describo muchísimo de la gente que te dice, yo tengo, fuentes de inteligencia me contaron. Las fuentes de inteligencia no trabajan así, gente. Las fuentes de inteligencia te dicen muy poco y lo que te dicen es lo que ellos quieren que vos digas o quieren que eso influya en tu planteo y tu razonamiento, pero no vienen a discutir con vos o a revelarte planes secretos. Eso no es cierto, es una enorme fantasía. No sé si a un tipo como Seymour Hersh por ahí le puedan decir algo más, pero no mucho más, pues son temas estancos. O sea, al periodista lo usan como un megáfono, pero no le dan una información privilegiada para tomar determinadas decisiones, ¿no? Entonces, partamos de esa base. Lo único que tenemos nosotros para hacer un análisis medianamente serio es nuestra percepción. Nuestra percepción de los acontecimientos en base a las informaciones que más o menos podemos corroborar. Y siempre vuelvo a insistir que más o menos podemos corroborar, porque la verdad nadie sabe qué está pasando en Teherán ni qué está pasando en Tel Aviv. Tenemos versiones, cada uno le cree al sector que le quiere creer, porque le gusta, porque le simpatiza, porque le parece más racional, por lo que sea, pero no tenemos una verdad absoluta. Entonces, lo que sabemos es que a 2 semanas del inicio de la guerra, la Casa Blanca venía hablando de victoria. Viene hablando de victoria. Ya ganamos. Hace 10 días que nos están diciendo todos los santos días que ya la guerra está terminada. Y las bombas siguen cayendo. Y el estrecho de Hormuz sigue cerrado. Y amenazan, eso sí, con más y golpes más fuertes que antes. Y barajan la posibilidad de tener una escolta naval para cruzar el estrecho de Hormuz. Entonces, ¿qué guerra terminó? Por eso no hace falta tener una información directa de la Casa Blanca ni que Putin venga al oído a decirte qué está pasando. Es obvio que algo está pasando. Es obvio que algo no está saliendo bien. Entonces, básicamente el estrecho de Hormuz sigue bajo una interrupción severa. El precio del crudo entonces se dispara. Estos son hechos no demasiado opinables. En términos políticos, ¿esto qué significa entonces? Que la guerra todavía no logró el efecto esperado por Washington. ¿Qué esperaba Washington para este tipo de campaña? Bueno, básicamente quebrar rápidamente la voluntad del enemigo y generar la sensación de inevitabilidad. Sobre esto trabaja la prensa, por ejemplo. Cuando uno ve que ante estas circunstancias tan difíciles que está atravesando Washington e Israel, la prensa titula que arrasan Irán y que Irán se queda sin municiones y que Irán no tiene posibilidades de hacer frente a Occidente, que se quedó sin misiles, ¿qué es lo que están haciendo? Están generando esta situación de inevitabilidad. Es decir, si Estados Unidos antes era la gran potencia que convencía por presencia, porque su esquema era superior democráticamente, porque era su amor por las libertades algo que no tenía equivalentes, y la gente lo creía, ahora la gente ya no lo cree. Y entonces lo tiene que hacer por la fuerza. Y antes lo hacía por la fuerza. Y lo hacía por la fuerza y trataba de que esto parezca que no lo habían hecho por la fuerza, que a veces algo se da espontáneamente, que en realidad lo hizo el pueblo iraní y nosotros los ayudamos un poquitito. Pero ahora tampoco eso funciona. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan generar la sensación de inevitabilidad. Es decir, Estados Unidos es demasiado grande, demasiado poderoso, no lo desafíes, porque te va a ir muy mal. Es imposible. Fíjense cómo están destruyendo Irán. Eso pasa con el que se desafía. Nadie más se le ocurra desafiar a Estados Unidos, ni a Israel. Y de esa manera han tenido durante décadas sojuzgado a todos los vecinos de Israel. Ni se les ocurra. Israel es demasiado poderoso, puede eliminar todo lo que hay alrededor, porque es magnánimo, simplemente lo eliminó todos los países vecinos. Entonces pórtense bien y agradezcan. Eso es la política en esencia que está girando. Entonces, por eso es clave el papel de los medios. Por eso los medios tienen que ser creíbles y por eso los medios hacen esa campaña de sensacionalismo a favor. Por otro lado, Irán ha hecho algo que es interesante entender, que también lo esconden, que
que consiguió convertir su debilidad, podríamos llamarlo de alguna manera, relativa, no relativa, en una guerra de resistencia. Llevó la guerra al terreno que le convenía, desgaste para el enemigo, costos crecientes para el enemigo. Y eso es su estrategia, esa es la estrategia iraní. Muy caro les va a salir lo que están haciendo y no nos van a derrumbar. La lógica entonces de Irán no es derrotar militarmente a Estados Unidos en una guerra simétrica. La lógica es otra. La lógica es hacer que esa victoria estadounidense sea inviable. Es decir, nosotros no podemos ganar, porque Estados Unidos es demasiado grande, pues es una potencia global, porque no va a invadir mañana Irán a Estados Unidos. Pero sí lo que Irán puede hacer es que Estados Unidos no gane en esta región. Por eso es más que suficiente. Entonces, para eso hacen una estrategia que evidentemente ha sido largamente estudiada en cada detalle, la cual tiene un eje central que es el petróleo. El petróleo y el estrecho de Hormuz como un arma económica. Y combinan entonces la coerción marítima, las amenazas selectivas y la guerra asimétrica para de esta manera ampliar el conflicto más allá del enfrentamiento estrictamente militar. Básicamente esto se traduce en 5 líneas de acción. La primera, la más importante, tal vez la supervivencia institucional, porque sin esto nada funcionaría. Es decir, la guerra no derribó automáticamente el centro político de Irán. La continuidad del mando, aún con todos los golpes, los daños severos que pudo haber significado esto, le negó a Washington el efecto de la decapitación estratégica que perseguía. Es decir, Washington pretendía decapitar al gobierno y que se derrumbe. Bueno, esto no sucedió. Por lo menos no sucedió en este caso. Era que se derrumbe o que se pliegue en un nuevo sistema, modelo Venezuela, donde se saca la cabeza que es Maduro y al resto se le dice, bueno, ustedes quieren terminar todos presos o hacer lo que yo digo. No, señor, hacemos lo que usted dice. Bueno, listo, somos todos amigos. Delcy, toda la vida Delcy fue la gran estratega, y Corina Machado seguirá juntando premios Nobel porque no hay para ella otra cosa. Segundo es la dispersión del riesgo. Es decir, Irán no depende solo de un frente, que si sale mal se derrumba todo. Irán puede golpear con misiles, puede golpear con drones, puede golpear con sistemas marítimos de drones o de misiles, de lanchas rápidas, y además tiene socios regionales, hutíes, milicias en Irak, Hezbollah, y puede presionar sobre las bases de Estados Unidos. ¿Esto por qué todo es importante? Porque obliga a Estados Unidos a jugar varios partidos a la vez, porque tiene que estar defendiéndose, no es solo sentarse y planificar cómo bombardeo Irán. Además de eso, tengo que defenderme yo, tengo que defender a Israel, tengo que evitar que me hundan buques. La cosa no es tan simple ahora como parecía al principio. Por otro lado, la podríamos llamar economía del dolor en forma más poética. El objetivo no es, volvemos a decir, para Irán la destrucción de la Marina de los Estados Unidos o de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Eso todavía está muy lejos de las capacidades iraníes. Estados Unidos tiene una cantidad enorme, cientos de buques que pueden venir a combatir, que están en distintos lugares, que puede traer de otros espacios, puede seguir fabricando. Entonces la situación se haría bastante compleja y lo mismo pasa con las aeronaves. Pero sí lo que puede hacer Irán es elevar el costo político, el costo logístico, el costo financiero para esa campaña. El cierre del estrecho de Hormuz, por ejemplo, aún sin ser un cierre completo, ya produjo una reducción de tránsito enorme, que esto abona a la tesis del costo que paga Estados Unidos. E inclusive, es un pequeño paréntesis, Estados Unidos ha demostrado algunos problemas que ya los analistas militares, nosotros no somos analistas militares, pero comentamos el tema militar y hace años, busquen programas viejos, van a ver que hemos hablado del problema de los F-35 y los F-22,
y los B-2, que son aviones excelentes para operaciones puntuales, para ser funtivos para una operación relámpago. Lo que no son aviones ideales para una guerra de largo aliento, porque son muy costosos para mantener, son muy difíciles de mantener. Y por cada hora de vuelo están decenas de horas, depende del modelo de avión, en mantenimiento. Hipotéticamente 8 horas un F-35 a 70 horas un B-2. Por cada hora de vuelo. Los costos, además de ser altísimos, simplemente el avión está en revisiones y no puede estar operando. Entonces, este uso intenso que hicieron de 2 semanas los desgasta. Son como podría decir, es como si fuera un Fórmula 1, que es muy potente, no voy a inventar nada, no voy a descubrir nada nuevo, pero no es apto para que vos lo uses todos los días por la calle de Buenos Aires. Primer bache, primer pozo que encuentres o cuneta y te quedás con el auto partido al medio. ¿El auto es malo? No es malo, es para otra cosa, es para correr en un autódromo, para correr 300, 400 kilómetros en una carrera que va a ser el total de las vueltas. Y ahí termina. No pretendas ponerlo a correr un rally que dura 20 días, porque no va a funcionar. Ese es el problema que tienen la Fuerza Aérea Estadounidense. Tiene todo Fórmula 1, no tiene autos de rally. E Irán le está proponiendo un rally. Y lo que está empezando a pasar es que empieza a caer la cadencia de ese ciclo de despegues, ataques, mantenimiento. Bueno, empiezan a fallar, empiezan a necesitar más mantenimiento y esto se empieza a frenar, se empieza a enlantecer y la cosa se complica. Y decíamos, hay una cierta ambigüedad operativa. Irán no necesita minar masivamente el estrecho para paralizarlo. Y este es otro punto interesante. Le alcanza, lo explicamos varias veces en los programas anteriores, con construir un riesgo creíble. Es decir, yo no intento pasar por el estrecho de Hormuz porque es muy probable que me hundan el barco, que me lo ataquen. Prefiero tenerlo a resguardo en un puerto. Entonces, si yo no intento pasar, simplemente colapsa el tráfico, que era el objetivo iraní. Entonces, si uno ve en las partes oficiales, por ejemplo, el mando británico dice que no puede verificar si hay minas desplegadas o no. El Pentágono, inclusive de acuerdo a Gesed, advirtió el 13 de marzo que no tenía evidencia clara de un minado efectivo. Es decir, ni siquiera saben si tiraron las minas los iraníes. Los iraníes dijeron que van a minar el estrecho y ya todo el mundo se frenó. Y ya la circulación bajó. Golpearon un par de buques que estaban pasando y con eso alcanzó. Y se frenaron los cientos de buques que pasan por ahí diariamente. Quinto punto, guerra prolongada. Todo indica que Teherán apuesta a que el tiempo juegue en contra de Trump. Mientras más se alargue el conflicto, entonces más va a pesar el costo energético, más se van a agotar los interceptores y las municiones costosas que utiliza Estados Unidos e Israel, y por lo tanto más se va a erosionar esa coherencia política que necesita Washington. En Occidente empieza a crecer la sospecha de que hay asistencia a Rusia de inteligencia a Irán, que es determinante. Cosa que mucha gente, alguna teñida de propaganda, otro por su propia ansiedad, decía, insistía, Rusia traiciona, Rusia traiciona. Y nosotros le explicamos, no, Rusia no está traicionando nada. Rusia es parte de un juego más complejo y hay que entender el papel de cada jugador. Bloomberg, por ejemplo, acaba de publicar que según el acceso que ellos tienen a fuentes de inteligencia en los Estados Unidos y en Europa, es lo que yo dije que quieren las propias fuentes de inteligencia que quieren que se difunda, y por algo, porque hay mensajes políticos cruzados, hay mucho interés atrás de esto. Básicamente la conclusión es que Moscú está proporcionando imágenes satelitales y apoyo de inteligencia. Y Washington además sospecha que hay cierto grado de coordinación en la ayuda con China. Aparentemente la información es a suministrarle posición, mapas y demás en tiempo actual,
que le permiten a Irán optimizar sus recursos y ser mucho más preciso en sus ataques. Y esto es determinante. ¿Por qué haría esto Rusia? Es muy simple, porque esto no se trata de ser bueno o malo, porque fíjense que cuando había mucha onda, mucha amistad, a Rusia le prohibían todo, le sancionaban todo. Ahora que Rusia tomó una herramienta de presión, que es acelerar en este conflicto, ayudando a Irán, ¿cuál fue la respuesta de Occidente? Bueno, entonces vendan el petróleo que ustedes tenían. ¿Y por qué no lo permitieron vender antes? Porque no funcionan por bondad, no poseen justicia, no funcionan por simpatía. ¿En base a qué funcionan? Funcionan en base a la capacidad de presión de cada actor. Rusia empezó a mostrar una puntita, que podía presionar por varios lados, entonces ahora es un tema de practicidad. Bueno, no me gusta Rusia, estamos en contra de Rusia, estamos luchando contra Rusia, pero la verdad es peor que no vendan petróleo, así que bueno, vayan y vendan petróleo. Rusia no necesitaba entonces hacer grandes despliegues, le bastaba con dar asesoramiento, con dar inteligencia. Y aparte aparentemente está colaborando con la doctrina de dispersión, con la guerra electrónica y los patrones de ataque que están utilizando los drones iraníes aparentemente guardan muchas similitudes con los que utilizan las fuerzas aéreas rusas, las fuerzas espaciales rusas. Básicamente lo que están haciendo los rusos, su experiencia de combate, la están aprovechando los iraníes. Llegar a la conclusión de qué tácticas y de cómo deben ser empleadas requiere un proceso de ensayo y error que se está ahorrando Irán y que le está permitiendo precisamente esa optimización. Entonces, la idea de que Irán no está haciendo tantos ataques misilísticos, en vez de tirar 500 misiles por día, tira 50, puede ser porque no hay misiles, y los está cuidando los pocos que le quedan, como dice Occidente, según Trump, se le acaban los misiles, o puede ser porque con los 50 consigue los objetivos que antes necesitaba 500. ¿Por qué? Porque son más precisos, porque pegan donde tienen que pegar, porque localizan los blancos que necesitan localizar. Entonces hay mucha más eficiencia en el ataque, y eso es resultado de la colaboración de Rusia y de China. Aparentemente parece que Trump le ha pedido a Putin que deje de colaborar y Putin le debe haber dicho, sí, por supuesto, nunca colaboramos nosotros. No estamos colaborando, pero evidentemente está colaborando. Para Rusia eso es una ayuda barata, es una ayuda que puede negar, porque ¿cómo sabe si pasó o no una coordenada? Y estratégicamente le resulta súper rentable. ¿Por qué no hacerlo entonces? Un poco lo que ha hecho Occidente con Rusia durante tantos años. Y China, por otro lado, tiene un incentivo ligeramente distinto, que tiene que ver con la necesidad de evitar el colapso de Irán, porque eso le puede afectar lo que es una pieza clave en la distribución del corredor energético que China aprovecha, porque le permitiría a Estados Unidos reforzar la capacidad de coacción naval, porque le afectaría sus rutas comerciales, pero Beijing tiene otra forma de actuar, que es apoyo más indirecto, financiero, logístico, de componentes y hasta cobertura diplomática. No hace una exhibición abierta de fuerza, no lo necesita, porque acá tenemos un país con 90 millones de habitantes, con una gran disposición al combate, con mucha gente joven, entonces no necesita que le manden soldados. Y probablemente ni siquiera le necesitan que le manden armas, porque tienen muchas armas. Sí, piezas de repuesto y demás, y cosas muy puntuales de guerra electrónica, de alta tecnología que son necesarias, pero no que te manden obuses. O sea, eso no necesita Irán. Entonces, Rusia y China apoyan en estas cuestiones puntuales que eran puntos débiles. Y si China y Rusia están detrás de Irán, la guerra se va a complicar y va a ser larga. China oficialmente lo niega. La embajada china en Estados Unidos negó las acusaciones y dicen que ellos solo juegan a la desescalada. Sí, probablemente juegan a la desescalada, pero bueno, si Irán necesita chips para construir misiles o lavadoras, y
bueno, le mandamos los chips para los misiles o lavadoras. Los iraníes decidirán qué construirán, si lavadoras o misiles. En realidad, la ayuda rusa es más intensa, entonces, en lo que tiene que ver con inteligencia y doctrina. Básicamente, la ayuda china es de más bajo perfil, no hay pruebas suficientes de nada, obviamente son indicios que llevan a estas conclusiones, pero son suficientes como para afirmar que hay una especie de cogestión entre Rusia y China con Irán. Hay una cosa también interesante que se le atribuye a un tal Theodore Postol, un profesor estadounidense, pero es una cifra que si se la atribuyen a Postol está repetida desde hace años en muchos lados y ya viene de la época de la guerra de Ucrania. Que dice que la tasa del primer enfrentamiento que ha habido entre Irán e Israel, e inclusive esas conclusiones empezaron a escuchar después de un ataque de Hamas, que fueron un par de días de ataque, creo que una semana, no recuerdo bien, hace un par de años atrás, tirando cohetes sobre Tel Aviv. Que ahí es donde se descubrió cómo era la técnica, tirar cohetes de $500, $1.000 y esperar que un interceptor Patriot de decenas de miles de dólares lo derribe. Y eso fatigó las defensas israelíes. Y ahí advirtieron además algo que se dijo muy poco, pero los que siguen los temas militares lo deben haber escuchado, que la tasa de derribo de los Patriot es de menos del 5% en realidad, lo cual es escandalosamente bajo. Los sistemas Patriot y THAAD son extraordinariamente caros. Esto nadie lo puede discutir porque son muy costosos con respecto a los equivalentes chinos o rusos o iraníes o lo que sea. Se habló de la poca eficiencia de los sistemas iraníes, o cada tanto se la agarran con los rusos porque le destruyen algún S-300. Pero la verdad es que vemos que la tecnología en sí, antimisiles, tiene muchas limitaciones. Derriba, sí, derriba, a un costo altísimo, y no tiene un porcentaje de derribos muy altos. Lejísimo del 90-95%, ¿se acuerdan del Iron Dome? Cuando decían básicamente que derribaba todo, era impenetrable. Todo eso es propaganda. La realidad del Iron Dome es un colador. No sé cómo se dice colador en inglés, pero eso sería el nombre. Y además, hay un problema de base en la ecuación de intercambio entre los enjambres de drones y la salva de los sistemas Patriot. Es decir, básicamente el problema tiene que ver con que vos necesitas decenas de misiles, decenas de sistemas antimisiles que son muy caros para derribar una drone que vale unos pesos. Entonces, Estados Unidos empieza a consumirse grandes cantidades de munición defensiva bajo presión, que inclusive no solo es muy costosa de fabricar, sino aún estando los capitales disponibles, requiere tiempo que no hay. Porque las tasas para multiplicar la producción normalmente hablan del 2027, 2028, como para recuperar los stocks. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Estados Unidos está consumiendo sus propias municiones. El Pentágono básicamente está siendo criticado porque se le están drenando los stocks de Patriot y de THAAD. Según el Financial Times, en unos pocos días de guerra se quemaron años de producción de munición. Es decir, el juego de Rusia que empieza en Ucrania y que yo me preguntaría si esto no estuvo coordinado a nivel internacional, es ofrecerle a Estados Unidos constantemente blancos, forzarlo a que ustedes tienen un sistema antimisiles que es muy bueno, supongamos, seamos generosos ahora y concedamos que además no es solo el 5, es el 90 si quieren. Ok, ¿cuántos tienen de esos? Bueno, ¿cuántos años van a poder usarlos en una guerra de mediana intensidad? Bueno, se los comieron en Ucrania y lo que queda se lo está terminando de comer Israel. Hasta el punto tal que ahora se están discutiendo si los traen de Corea. Entonces empiezan a desguarnecer el bloque defensivo que tenían en Asia del sudeste asiático, en Asia oriental.
porque lo necesitan para lo que es la prioridad, que es Israel. Fíjese hasta dónde Israel altera la estrategia de Estados Unidos. Hasta dónde le ha significado una enorme complicación al gobierno de Estados Unidos esta política. Y muchos dicen, no, porque le sirve para oprimir y controlar el petróleo de países de la zona. Hoy Estados Unidos es el primer productor del mundo de petróleo. No necesitaba meterse en eso. No necesitaba hacerlo. Lo hace porque Israel lo quiere. Porque Israel manda dentro de Estados Unidos. Ese es el problema que hay. Entonces, Washington parece ahora que ha decidido buscar defensas más baratas para los drones que los THAAD y que los Patriot, lo cual es obviamente era una locura, no están diseñados para una cosa así. Entonces están, relevando, buscando empresas, pero con la lentitud, los acuerdos, qué sé yo, esto estamos hablando de, con suerte, dentro de 5 años tendrán algo, con suerte. Según Associated Press, están enviando un sistema que se llama Merops a Medio Oriente, dado que el Patriot y el THAAD son eficientes contra cierto tipo de misiles, pero por los costos que son, y además porque no son adecuados para los enjambres de drones baratos, necesitan otra cosa. El problema entonces real de los Patriot no es solo técnico, la discusión de si el 5% de los derribos o no, además es sistémico. Son demasiado caros para usar contra amenazas baratas. Pueden saturarse por volumen. Cuando son enjambres, no tienen forma de hacerlo. Se comen los señuelos y la complejidad del ataque obligan a gastar dinero crítico. Requieren radares, capas de cobertura y arquitectura no siempre disponibles en todos los puntos. E inclusive ahora están diciendo que hay un falso número de derribos, porque cuando el misil está entrando, el Patriot ataca el cuerpo del misil, pero el misil muchas veces suelta la ojiva y el cuerpo del misil es lo que golpea el Patriot, pero no la ojiva. Es decir, en el aire viene el misil cayendo, suelta una ojiva, el Patriot golpea contra el cuerpo del misil, que es una cáscara con un motor, y la ojiva cae y explota. Entonces, la computadora del sistema lo contabiliza como un blanco, porque el misil chocó contra el blanco, como un acierto, pero la realidad es que la ojiva golpeó en tierra. Este es otro de los problemas que parece que se han descubierto ahora de los Patriot. Y si a esto le subamos que ahora tienen que distribuirse desde Corea del Sur u otros teatros de operaciones, básicamente hay una tensión en la cantidad de recursos disponibles. Hay discusiones entonces sobre si mover los Patriot desde Corea hacia Irán. Y esto de por sí solo prueba algo más que interesante, que es que estos sistemas no sirven para las guerras prolongadas. Son sistemas para un enfrentamiento puntual, pero no para una guerra prolongada. Y ya los enemigos saben que estos sistemas se combaten fácil. Con drones baratos, con misiles baratos, se saturan y después se acabaron. Y después no hay más Patriot, no hay más THAAD, no hay más nada. Y se acabó la discusión. Ya queda indefenso. Y en ese punto está ahora entrando la defensa de Israel. Ya empiezan a aparecer las versiones de que estaría básicamente inoperante o con muy pocas reacciones la defensa israelí, precisamente porque tienen que empezar a priorizar determinados sectores defensivos porque ya no se puede cubrir todo el país. Y ahí acciones como la de Hezbollah tirando algunos cientos de cohetes colaboran, porque o dejás pasar esos cientos de cohetes que no son gran cosa y caen en cualquier lado, pero causan daño, causan miedo, o los derribás. Si los derribás te gastás el stock, si no los derribás te caen y te hacen un desastre, aunque sean imprecisos y lo que sea. O sea, la situación eso es de muy difícil resolución. Entonces, esto demuestra también otra cosa, que es la fragilidad del sistema estadounidense y de alguna manera israelí. Primero tiene que ver con que la superioridad aérea y de fuego de precisión a distancia es la clave, es la base. Estados Unidos está atacando de esa manera a Irán. Básicamente no están usando bombas de gravedad, están usando bombas que son con sistemas de guiado y planeamiento que son para usar a larga distancia. ¿Por qué hacen eso? Para evitar exponer sus aviones dentro de las zonas defensivas de Irán. ¿Esto qué significa? Significa dos cosas. Una es que se pierde precisión a pesar de todo.
Y la otra es que es munición muy, muy costosa, altamente costosa. Es que entonces es muy difícil de reponer. Estados Unidos tiene que cambiar de modalidad, pero para eso tienen que empezar a arriesgar los aviones. Problema que además empieza a tener porque los aviones que son stealth, los que son furtivos, empiezan a tener problemas con la tasa de vuelo. Entonces, ¿qué utilizan en lugar de eso? Aviones convencionales que son más visibles y que son más fáciles de derribar, lo cual implica un problema a futuro si quieren incursionar dentro del territorio. Entonces, la superioridad aérea todavía no la estamos viendo como la anuncia Washington. Atacan sí, golpean sí, pero no tiene la superioridad aérea. Y eso es un problema. Estados Unidos puede golpear mucho, pero transformar ese bombardeo de control en un control político es una cosa muy distinta. Y eso es lo que no está pudiendo hacer ni Estados Unidos ni Israel, porque no pueden entrar dentro de Irán. Entonces, si el adversario mantiene el mando, la dispersión y la capacidad de hostigar los nodos energéticos, como están haciendo, el efecto estratégico de ese bombardeo cae en eficiencia. Segundo, el desbalance costo-beneficio que venimos planteando, porque Irán trabaja sobre un repertorio de coerción barato. Washington responde con interceptores extraordinariamente caros, protección naval que es muy cara, despliegues extendidos y reaseguro estatal para navieras. Todo esto no es sostenible indefinidamente sin pagar un costo político interno enorme. Y el pueblo estadounidense está en contra de la guerra. Trump los llevó a una guerra en contra de la opinión de la mayoría, hasta de sus propios partidarios están en contra. ¿Cuánto va a sostener esto si no consigue resultados? El tercer problema es el desarrollo de una estrategia naval incompleta en Hormuz, porque Estados Unidos, y vamos a conceder, destruyó 50 embarcaciones, como dijeron, 100 embarcaciones. Primero, Irán tiene miles de pequeñas lanchas que pueden dañar. Pero, aún concediendo que haya destruido la fuerza naval y que hay que considerar que Irán puede seguir atacando sin necesidad de tener un solo barco, sin tener nada que flote o navegue. Y Estados Unidos no sabe qué hacer. El tránsito está parado, habla de, bueno, vamos a mandar una escolta, pero la escolta no aparece. Y están rechazando los pedidos de escolta que están haciendo muchas empresas. ¿Por qué los rechazan? Porque una cosa es lo que dice la propaganda, y otra cosa es la realidad. Caminar, navegar por el estrecho de Hormuz es estar en una diana de tiro. Entonces nadie quiere estar ahí. Estados Unidos sabe que no puede poner ahí un portaaviones o puede poner los destructores porque se los van a golpear. No sé si se los van a hundir, pero que va a haber un costo seguro, ¿eh? Seguro que algunos, si fíjense cuánto se especula, si el Gerald Ford se incendió solo, si lo golpearon, si el Abraham Lincoln está en condiciones de combatir o se tuvo que retirar, no se sabe exactamente qué está pasando. Pero hay señales de que algo está pasando, porque el buque que está más cerca está en el Océano Índico a 700 kilómetros de Irán. Esto quiere decir que hay... No sé, miedo es una expresión para mí mal usada en este tipo de situaciones. Bueno, es una cuestión de tener miedo o no tener miedo. Es una cuestión de tener cerebro o no tener cerebro. Y evidentemente, si los tenés que poner a 700 kilómetros para estar más o menos resguardecido, meterte en un estrecho de 30 kilómetros de ancho, y no sé si es buena idea, porque te van a pegar con cualquier cosa los iraníes. Entonces, ¿quién es el que va a ir a escoltar? Primero, ¿qué garantía esa escolta tiene que va a funcionar? Y segundo, ¿quién es el que va a ofrecerse ahí como el patito que va pasando para que los otros hagan puntería? Cuarto problema, el problema de los stocks de material, que ese problema se viene hablando de la época de Ucrania y solo se agrava. El traslado de baterías, consumo de misiles y necesidad de improvisar soluciones antidrones baratas, lo que nos muestra es que Estados Unidos no entró en esta guerra con una estructura ideal y pensada. Básicamente entró en una guerra que no estaba preparado, con el conflicto de Ucrania todavía abierto, con el de Asia que se le abre en cualquier momento, y esto es complicado. Además, hay que tener en cuenta que aproximarse a Irán no es solo volar más misiones de combate. Volamos 15.000 misiones, dice Hegel. ¿Y qué significa eso? Entrar
en una estructura antiacceso y de denegación de área como la que tiene pensada Irán y que la ha planificado durante años, es complicado y está hecho esto para impedir, no que Estados Unidos pueda golpear dentro de Irán, para impedir que Estados Unidos pueda ganar una guerra corta contra Irán. La estrategia iraní está orientada a controlar básicamente el estrecho y a dificultar el acceso y proyección sobre el Golfo. Entonces, para eso Irán dispone de minas, de submarinos, de sistemas antibuque, de embarcaciones rápidas, esas que estaba mencionando, y un montón de medios asimétricos, donde una lanchita de unos pocos miles de dólares puede golpearte un destructor de cientos de millones. Y ahí es donde está otra vez el mismo problema. Fíjense que el problema siempre es recurrente. Estructuras muy caras para combatir contra estructuras muy baratas que golpean y desaparecen, y si uno las golpea y las destruye poco. Es más cara la munición para destruirla que lo que destruyó. Este problema, yo les diría, vean los programas nuestros que hemos hecho hace una década. Venimos hablando de esta historia. Cada vez que hablamos de los temas militares siempre señalamos este talón de Aquiles de Occidente, pero entre la propaganda y la ignorancia nos decían que estábamos locos porque Estados Unidos era un mega imperio, mega poderoso, y que nosotros creíamos la propaganda rusa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora lo estamos viendo esto demostrado en el campo de batalla. Entonces, esta lógica, más los drones, la guerra electrónica y las amenazas sobre la infraestructura energética, genera dificultades muy concretas. Para la Fuerza Aérea puede, como decíamos, golpear a distancia, pero la dependencia de municiones standoff caras y complejas genera un desgaste rápido. Y si además el blanco no es un blanco fijo como una central nuclear, es una red distribuida, que además es subterránea, que es redundante y que está protegida y pensada para resistir una campaña aérea, bueno, se necesitan muchas más salidas, mucha más inteligencia, muchos más ataques y reataques. Finalmente, el consumo de municiones explota, literalmente. Y eso es lo que, por ejemplo, dice el Financial Times que está sucediendo. Se están consumiendo las municiones. ¿Y después qué van a hacer? Y la flota, bueno, está también en problemas, porque no alcanza con estar presente o proyectar fuerza sobre una zona, porque lo que se les requiere ahora es que proyecten una garantía para el paso de los mercantes por un estrecho que es angosto, bajo amenaza, como decíamos, de drones, misiles, sabotaje, guerras, minas, falsas percepciones de minas y demás. Y esto todo dentro de un enorme riesgo político de que si un gran petrolero bajo escolta estadounidense es impactado, Estados Unidos sufre un demérito enorme. Estados Unidos puede destruir entonces activos iraníes, pero no está demostrando, por lo menos hasta el momento, tener capacidad para restaurar normalidad marítima a un costo razonable. Entonces el punto más delicado no es tanto es importante cuántos buques tiene Irán o se puso a minas o no. Lo importante es que lo consiguió. Consiguió transformar el estrecho de Hormuz en un espacio de amenazas que paraliza el tráfico. Con eso es más que suficiente. El tránsito de tanqueros, según las proyecciones que han trazado, cayó de 50 el 28 de febrero a 3 el 1 de marzo. Y después cero. Simplemente cero. No pasó nadie. Eso significa entonces que Irán encontró una manera efectiva de cerrar el estrecho sin necesidad de una gran batalla clásica naval. Básicamente una victoria asimétrica. Yo no domino el mar, pero me alcanza con que vos no lo podés usar comercialmente. La guerra entonces no mostró una omnipotencia iraní, pero sí mostró algo que es muy importante, que Irán encontró el método de convertir sus límites en una trampa estratégica para Washington. Washington sí mantiene la superioridad militar en términos absolutos y la va a seguir teniendo porque es la primera potencia del mundo. Pero esa superioridad no se traduce automáticamente en victorias políticas ni en el control efectivo del tablero
La flexibilización sobre el sistema ruso de petróleos, la dificultad para abrir Hormuz y el consumo de municiones caras demuestra en realidad que la cosa está mal. La búsqueda de sistemas antidrones baratos y la necesidad de redistribuir los Patriot exponen básicamente que la campaña está siendo mucho más larga y mucho más costosa y menos lineal de lo que se preveía. Entonces Washington, ¿qué hace? Afloja las sanciones contra Rusia por la crisis. Hormuz sigue frenado y como no hay otra señal, ¿qué hacemos? Aflojamos a ver si los rusos nos ponen el petróleo arriba de la mesa. Los Patriot y los TAL básicamente enfrentan el problema de las municiones caras contra drones baratos y se están quedando sin municiones. Básicamente entonces surge una hipótesis cada vez con más fuerza. Rusia ayuda a Irán con inteligencia, con doctrina. China acompaña en forma indirecta, y acá hubo un gran error, y con esto cerramos, hubo un gran error estadounidense, que fue el de creer que iba a quebrar a Irán rápidamente, porque se autoconvenció de su propia propaganda. Siempre digo lo mismo, una cosa es una propaganda para convencer a un tercero, y otra cosa es creerte vos misma de la propaganda, y eso es lo que hizo Occidente. Se creyó su propia propaganda, y además creyó que Irán se iba a desgastar y que se iba a desencadenar una guerra de desgaste económico regional que iba a complicar su propia posición. Nunca creyó esto Estados Unidos, o lo creyó y pensó que lo iba a poder sostener. Pero está entrando en lo que nosotros le advertimos. Nos tendría que haber contratado Trump como asesores, le hubiese ido mejor. ¿Por qué está pasando lo que le dijimos que iba a pasar? Acuérdense, miren los videos de los días y cuando empieza la guerra y de los anteriores a la guerra y que hablábamos cuáles eran los problemas que iba a enfrentar Estados Unidos. Más o menos, sí nos sorprendió la capacidad de respuesta de Irán para golpear las bases militares, pero nos sorprendió que Estados Unidos no pueda poner un pie en tierra, que Estados Unidos pierda el control del estrecho de Hormuz, que se le disparen los costos, y ahora que no tenga estrategia, que quizás ese sea el problema más grave que tiene Estados Unidos. Carece de estrategia para salir del lío en que se metieron.